a Jorge Gómez Naredo, quien ya está listo para hablar sin censura. Jorge Gómez Naredo es coordinador del periódico Regeneración, analista político y miembro de esta familia Sin Censura. Querido Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, querido Vicente? ¿Y cómo está toda la gente ahí? Estoy encantado de estar aquí contigo. Gracias, Jorge, gracias por tu paciencia. Pues como contexto para tu participación, esto de María Amparo Casar, que también se hace la víctima, como Loret, y bueno, pues desafortunadamente debo de decirlo, también como Carmen Aristegui, que se dicen víctimas del autoritario de Palacio Nacional, pero en esta investigación, ni Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ni Latinos, ni Loret, ni Carmen, ni los que investigan en el equipo de Carmen, se han dado a la tarea de rascarle para buscar la verdad. Creo que lo que ha faltado aquí es eso, buscar la verdad. Es el circo, maroma y teatro, es el espectáculo, el show, pero pocos se han interesado en la verdad, mi querido Jorge Gómez Naredo. Sí, fíjate que viendo el contexto de estas declaraciones de María Amparo Casar, viendo también lo que ha dicho Carlos Loret de Mola, incluso la misma Carmen Aristegui, en donde acusan, de forma más grotesca, María Amparo Casar y Carlos Loret, pues Andrés Manuel de ser un autoritario y de que está en peligro la libertad de expresión. Y a mí me parece eso pues muy absurdo, ¿no? Porque como tú bien lo mencionas, María Amparo Casar sigue teniendo espacios, ¿no? Tiene una organización donde trabaja de forma libre y puede decir absolutamente lo que quiera. Lo mismo sucede en Canal 11, donde todavía tiene un programa, si mal no recuerdo. Lo mismo sucede con Loret de Mola, él sigue teniendo su programa todos los días en W Radio. Nadie de parte de la presidencia le dice que deje de decir algo, que no mencione tal cosa. En Latinos, pues él todos los viernes, creo que saca, o todos los jueves, viernes saca un programa. Después junto con prácticamente amenazan al presidente. En fin, yo no sé de dónde ven esta cuestión de que no hay libertad de expresión. Hay tanta libertad de expresión que en este momento estamos discutiendo qué queremos de nuestros medios mexicanos, qué queremos de nuestro periodismo. E incluso estamos criticando o se critica piezas periodísticas de tan baja calidad como fue la que presentaron Latinos y Mexicanos contra la Corrupción y que difundió Carmen Aristegui Proceso y otros medios, no todos, respecto a un hecho que no hay una comprobación, ¿no? Y que tiene muchísimas inconsistencias. Entonces a mí me parece que es muy bueno y es muy sano que existe esta discusión acerca de los medios, acerca del derecho que tienen las audiencias, acerca del derecho también que tienen ciertas audiencias a criticar todo lo que está sucediendo. A mí me parece que estamos viviendo en un momento de una radical libertad de expresión, donde seguramente se conoce, hay excesos, ¿no? Hay linchamientos, hay cosas con las cuales yo no coincido, que se dicen de Carmen Aristegui o que se dicen de otros comunicadores, pero nadie puede negar que existe una libertad de expresión y que hay las condiciones para discutir cosas que antes no se discutían, y hay también las condiciones para escuchar voces, es decir, una pluralidad que antes evidentemente no teníamos. Querido Jorge, ¿qué has encontrado, por ejemplo, de los contratos? Porque ahora dicen algo que no dijeron de inicio los que presentaron esta investigación, que los contratos en efecto con esta compañía vienen de otros gobiernos que no iniciaron con Andrés Manuel López Obrador. Nada más para que quede claro, porque la forma en que lo presentaron era: híjole, esta empresa hace negocios con Pemex en tiempos de López Obrador y todo huele mal. Pero esta empresa ha recibido mucho más dinero en contratos en otros gobiernos, como el de Peña Nieto o el de Calderón. Sí, fíjate, eso es algo que presentó Loret cuando sacaron su reportaje con imágenes, ¿no? Pues ya sabes que las imágenes también, y la música, ¿no? En la música y la voz en off. Y eso fue como la intención que quisieron, ¿no? Es decir, tratar de crear, aunque no lo hubieran dicho de forma muy clara, la idea de que era una empresa nueva, de que había un contratista como el jefe de esa empresa y que ese contratista se había puesto de acuerdo con el hijo de Andrés Manuel para, digamos,
operar o para que se le dieran unos contratos a esa empresa. Eso fue como las posiciones que pusieron en el reportaje de Latinos y el reportaje Mexicanos contra la Corrupción, que después difunde Aristegui. Y la otra parte, digamos, el otro eje discursivo de ese reportaje fueron los excesos y el lujo, el excesivo lujo en el cual vive el hijo de Andrés Manuel López Obrador, que esa es otra discusión, ¿no? Digamos que en este punto lo que importa son los contratos y estas ideas que dejaron, ¿no? En ese punto, ellos presentan 3 contratos, dicen 2 contratos se firmaron con Enrique Peña Nieto a Baker Hughes y uno fue en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y precisamente fue cuando habitaban una casa de este contratista de Baker Hughes, ¿no? Entonces quedó esa idea, ¿no? Y la repitieron y ya sabes todo el ejército de bots y de trolls que tiene la oposición, que pagan seguramente los que detestan a Andrés Manuel López Obrador, y tratando de imponer esa idea. La cuestión es que esta empresa, Baker Hughes, como después ella misma lo mencionó, es una de las empresas que mayores servicios en cuestiones petroleras da en todo el mundo, ¿no? Tiene operaciones en más de 100 países, en México tiene operando más de 60 años, y los contratos que se dieron fueron antes los 2 fueron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y el que se dio en este sexenio fue por licitación pública. Hubo 6 competidores, 6 empresas competidores, 2 lograron. Baker Hughes fue la que tuvo el menor costo y la mayor eficacia y se quedó ella con el contrato. Y entonces omitieron contar la historia, ¿no? Después el domingo, Penilei Ramírez, la periodista de origen cubano, que ahorita, según yo entiendo, vive en Estados Unidos, sacó como otra nueva, digamos, evidencia de esta posible conflicto de interés entre José Ramón y Baker Hughes y Pemex, ¿no? Y entonces ahí menciona que uno de los contratos que se firmaron en el sexenio de Peña Nieto tuvo modificaciones que se hicieron sin licitar y que fueron de más de $100 millones, ¿no? Lo cual también pues, son datos que existen y que se dieron en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que no menciona esta Penilei es que hay otro contrato, que son 3 contratos, los que se dieron con Peña Nieto, al menos los que están en la de transparencia, en la plataforma de transparencia. Uno se canceló y otro fue donde hubo ¿cómo se llama? La modificación y el otro, ¿no? Es decir, algo completamente normal que se modifiquen porque son exploraciones, porque son perforaciones, porque así sucede. Pero no solamente eso omitieron u ocultaron, ¿no? Que fue el caso de los 2, de Penilei y el artículo de Penilei en Reforma y el reportaje de Mexicanos y de Loret, que fue también que Baker Hughes ha tenido contratos desde muchísimo tiempo, desde hace más de 40, 50 años, y que en los gobiernos de 2012 a 2010 tuvo contratos por más de 9,000 millones de pesos. Es decir, con una cantidad, si las pasamos a dólares, como estaba en ese tiempo, el dólar seguramente no sobrepasaba con Fox los 10 pesos, tendríamos que es muchísimo más en cuanto a dólares, ¿no? Entonces, es una empresa que ha tenido por parte de Petróleos Mexicanos, ha sido proveedora de petróleos mexicanos durante muchísimos años. ¿Por qué? Porque es una de las empresas que está especializada en cuestiones que no tienen que tienen que ver con perforaciones, que tienen que ver con un nivel de especialización que son pocas las empresas. Baker Hughes ha tenido el contrato más amplio en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Pemex. No, ha habido contratos de más de 5,000, de 5,000, 8,000, 9,000 millones de pesos y que se han dado para arreglar algunas refinerías y también para la exploración, que tienen también que ver con las reformas que en el 2012 permitieron este tipo de elementos de parte de esta apertura que se hizo, privatización vestida de apertura. Entonces, lo que hicieron estos 2 textos, ¿no? El de Penilei, que no se presenta como reportaje, pero se alaba como si fuera una gran investigación y reportaje, y el otro que sí se presenta como reportaje, incluso dicen que son más de 10 años. A mí, por ejemplo, a mí me queda, o sea, más de un año supuestamente se hicieron, ¿no? O sea, Raúl Olmos presume que se tardaron un año en hacer el reportaje y Penilei en una semana descubre
algo que no encontraron ellos. Y otra gente descubre muchas otras cosas que no encontraron ellos. Es decir, es un reportaje muy deficiente. Por eso a mí me parece que la intención ha sido colocar ciertos elementos, ocultar otros elementos, y que es completamente falto de ética, porque también es falto de ética, por ejemplo, en esta cuestión. La pieza angular en los dos, en el texto de Penilei y en el reportaje, es Kate Louise Schilling, ¿no? Que es el supuesto contratista de Baker, ¿no? Él deja de trabajar en Baker en diciembre de 2019, cuando incluso se da la segunda modificación al contrato del cual habla Penilei. Y además empieza a trabajar en otra empresa, que la empresa dura ahí como 1 año y medio trabajando, porque después se va a quiebra, y no, esa empresa, que también está dedicada a cuestiones petroleras, no tiene ningún contrato con Petróleos Mexicanos. ¿Se imaginan que un contratista que tiene a José Ramón, al hijo del presidente, y que el hijo del presidente le consigue lo que quiere en Pemex, no iba a pedirle ayuda para su empresa nueva, para la empresa en la que ahí sí era el CEO, la persona de más alto, digamos, más alto nivel? Pues es absurdo que no haya pedido, que no haya utilizado. Por eso, todo son especulaciones, y esas especulaciones no son reportajes de investigación, y criticar esas especulaciones y criticar esas piezas que se presentan como reportajes de investigación no es ir en contra de la libertad de expresión, no es un ataque a los periodistas, es exigir como audiencias un mejor periodismo y una mejor investigación. Y fíjate que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador retoma algo que he venido señalando desde esta trinchera, desde este cacahuatito de Sin Censura, Jorge Gómez Naredo, esta crisis que no solamente está afectando al periodismo mexicano, sino que ha llevado a medios estadounidenses de larga historia, como el Washington Post, a contratar a Carlos Loret de Mola. Dice el presidente, y lo dice bien, el Washington Post, el periódico que con una investigación de fondo llevó al presidente Nixon a renunciar, pues es una vergüenza que tenga a Loret de Mola escribiendo cualquier barbaridad, cualquier estupidez en sus páginas, en su versión en español. Y creo que el presidente no exagera, Jorge Gómez Naredo. Sí, yo creo que los medios que conocemos como corporativos o tradicionales están viviendo muchísimos de esos medios una crisis en cuanto a la credibilidad, una crisis también en cuanto a la incapacidad a veces económica para realizar periodismo de investigación y para realizar periodismo un poco más serio. Y bueno, debemos de tener en cuenta que The Washington Post, sí, que tiene esta historia, ¿no? De varios reportajes. Yo creo que el más famoso es este del Watergate, ¿no? Que termina en la renuncia de Nixon a la presidencia de Estados Unidos. Pero por supuesto que pues, es un periódico con toda la tendencia estadounidense, que también representa ciertos intereses en Estados Unidos, y que pues parece ser que intentaron, ¿no? Porque lo intentó hacer New York Times, lo ha intentado hacer El País aquí en México, Washington Post también lo intentó, como tropicalizarse, ¿no? Como extenderse, y entonces, pues a veces como que no hay control también de calidad en este sentido con algunos de los personajes que escriben en el Washington Post en español, ¿no? Porque creo que incluso a pesar de toda esta crisis, pues hay textos que de verdadmente son muy malos de Loret de Mola en este periódico. Pero eso creo que también es como una especie de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que también aquí hay una cuestión que es como limpiarle la cara. A Carlos Loret de Mola, que tenía, bueno, la historia de este montaje, pero había salido de Televisa, estaba como un poco, era un personaje un poco olvidado, y entonces como que ciertos grupos, a mi modo de ver, no tengo certeza, pero es lo que yo infiero, a mi modo de ver, ciertos grupos pues invirtieron en él, en Carlos Loret de Mola, le pusieron ¿cómo se llama? Un portal, Latinus, ¿no? Que se empezó a ver como el portal para Estados Unidos y para México, que terminó siendo un portal muy golpista del gobierno de Manuel López Obrador. Le colocaron también a otro periodista que estaba como en una especie de decadencia, que era Broso,
y pues los hicieron como los grandes periodistas, ¿no? Como los periodistas que generaban la agenda pública, como los periodistas que realizaban las grandes investigaciones. Y creo que en esta intención es que entra esta cuestión de que Loret de Mola publique en el Washington Post. Y que es parte también de las crisis que existen en muchísimos otros medios de comunicación, crisis económicas, porque muchos de esos medios de comunicación que durante muchísimos años pertenecieron o a los periodistas o a grupos económicos relativamente pequeños, pues han empezado a venderse a los grandes consorcios, ¿no? Y entonces también están en estas grandes empresas de comunicación que empiezan a amasar muchísimos periódicos, muchísimos canales de televisión, y que, bueno, pues a veces lo menos importante es la cuestión periodística. Y además también hay otro elemento muy interesante, que es el prestigio de estos medios, ¿no? No es lo mismo que escribas, no sé, en un periódico local que escribas en el Washington Post, ¿no? Entonces eso le da como otro matiz a Loret de Mola, así como a Krause le da cierto prestigio que también escriba en ¿cómo se llama? En New York Times. Y que, por cierto, el hijo de Krause también escribe en Washington Post. Así es, Jorge. Para cerrar, híjole, a mí lo que más me lastima, debo de decirlo, viendo hacia Carmen Aristegui, es que terminen Mario Amparo Casar, los mexicanos contra la corrupción y la impunidad, siendo los defensores de Carmen Aristegui. El maestro Helio Flores, creo que fue Helio, el que publicó un grandioso cartón, una caricatura chingona, en donde se ve que Carmen Aristegui está confrontada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es AMLO contra Aristegui, Aristegui contra AMLO, y por abajo de la mesa se está burlando Carlos Loret de Mola. Ojo, que me parece una magistral caricatura de Helio Flores, y como vamos a entrevistar a Rafael Pineda Monero Rapé en unos minutos, pues mi querido Jorge Gómez Naredo, con eso cierro. ¿Cómo se está generando un debate que creo que ya nos habíamos tardado en tener, por el quién es quién en el periodismo? Y creo que se equivocan aquellos que quieren ver callado al presidente Andrés Manuel López Obrador ante la calumnia o ante los medios que retoman información sospechosa, con alto contenido político. Y bueno, como nunca antes, la respuesta del presidente, porque nunca antes tal vez habíamos estado ante esta situación. Un gobierno que recorta, en muchos casos cierra la llave de la publicidad oficial a esos que hoy escupen veneno desde sus trincheras, entre comillas, periodísticas. Jorge, tu reflexión para cerrar. Sí, fíjate que ahora que estabas hablando y ahora que estaba viendo el cartón de Helio Flores, que sí le había echado un vistazo, pero no me había puesto a verlo bien, pues es claro, ¿no? O sea, la intención de la oposición, de Loret y de Mario Amparo Casars y de Mexicanos contra la Corrupción, es decir, todos los partidos políticos, todos los políticos son lo mismo porque son unos corruptos, ¿no? Entonces, es lo mismo el PRI, que el PAN, que el PRD, que Morena, y es lo mismo Andrés Manuel López Obrador que todos los anteriores expresidentes. Esa es como su función. Y lo que también están queriendo hacer, creo yo, es decir, todos los comunicadores también son lo mismo, ¿no? Y yo creo que ahí me parece que sí fue muy lamentable, que retomara un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción que difundió y que se conoció como un reportaje de Latinos, Carmen Aristegui, y después esa locución que tuvo el viernes en donde prácticamente le dice al presidente, cállese, ¿no? Es decir, usted no haga porque usted usa recursos públicos y no me venga a criticar o no me venga a decir nada. Yo creo que ahí, pues no me parece que sean las formas, porque puede uno gustar o no gustar la reacción de Andrés Manuel López Obrador, pero uno tampoco puede negar que él tenga derecho a responder y que tenga derecho también a que se abra un gran debate acerca de los medios de comunicación, y que es algo que estamos viviendo. Y bueno, ahora que aprovechando, pues aquí te quiero mandar a ti la solidaridad, ¿no? Por ese artículo que hizo Ricardo Rafael, donde prácticamente te dice que vives como jeque porque recibes millones y millones de pesos. Y bueno, también una solidaridad a Rapé, que ayer le pegaron durísimo por estas
extrañas interpretaciones que hicieron de su cartón y que a mí me pareció un cartón buenísimo, como la mayoría que tiene Rapea. Entonces, pues es parte de también linchamientos y esta libertad de expresión, pero qué bueno que tengamos las voces, ¿no? Y que podamos debatir y que tú le puedas decir a Ricardo Rafael, pues que se equivoca y que miente, ¿no? O sea, eso es, creo, parte de la radical libertad de expresión que tenemos y que me parece que es una de las riquezas que ahora estamos viviendo. Pues sí, es que con mucha facilidad mienten, que cobro y vivo como rey, dice Ricardo Rafael, cuando el que ha cobrado del gobierno ha sido él, que soy además, igual que Cuadri y que Roberto Palazuelos. Uy, eso sí calienta, eso sí calienta. Mi querido Jorge Gómez Naredo, ¿por qué no invitamos a la gente para que te apoye en Regeneración, en Polemón, en tus diferentes espacios, en tus redes sociales, amigo Jorge Gómez Naredo? Sí, pues se está repartiendo ahora el periódico Regeneración y también lo pueden encontrar en el portal, en la página de Twitter, P-Regeneración. Yo estoy como JG Naredo en Twitter, como Jorge Gómez Naredo en Facebook y también colaboro en polemon.mx. Te mando un abrazo, Jorge. Muchas gracias siempre por compartir con la audiencia de Sin Censura. Gracias, un abrazo fuerte, querido Vicente. Cuídate. Gracias, Jorge Gómez Naredo, hablando con nosotros sin censura. Y le adelantaba que está con nosotros Rafael Pineda, Monero Rapé, porque le han tirado hasta con la cubeta por este cartón, que me parece que es muy interesante para el debate. La cosa aquí es que los que envenenan las redes, los que están por los intereses poco transparentes o hasta inconfesables, son los que han estado pues tratando de sacar raja de esta controversia. Veía a Chumel Torres, por ejemplo, perdón que mencione a este pedazo de personaje, pero creo que escupe para arriba y le cae en la jeta. Dice, en pleno pico de periodistas asesinados, híjole, mano, increíble que Milenio siga pagándole a este asno, dice de Monero Rapé. Pues yo podría decir lo mismo de Radio Fórmula, que cómo le permiten a este pedazo de pendejo, me refiero a Chumel Torres obviamente, tener su espacio. ¿Cómo es posible que este personaje racista, misógino, siga manteniendo un cierto grado de influencia? Bueno, para hablar de este cartón que ha generado mucha polémica, le agradezco a Rafael Pineda, a Monero Rapé, su paciencia y su generosidad con Sin Censura. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Vicente. Muy bien. ¿Cómo ves a este personaje? Pues lo veo muy disminuido, por decirlo de manera afable, muy chiquito, con muy poca autoridad moral como para que se ponga a hablar de este cartón. El otro, me contaron que somos sus sueños húmedos. Nos recuerda muchísimo en su programa, tengo entendido ahí en Radio Fórmula, y no sé cuántos espacios tenga más. No solo a mí, sino parece que no se pierde ningún programa del Chamuco TV, no se pierde la revista, no se pierden nuestros tweets, y eso me tiene muy halagado. Oye, a ver, Rafael, ¿qué es lo que no entendieron los que han criticado este cartón? Que además, qué bueno que le prestan atención a tu trabajo, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante lo que propones. Creo que algunos incluso se pusieron, como decimos en el pueblo, el guarache antes de espinarse, porque tú pones sopilotes y hacia allá van los cañonazos
me imagino que desde Palacio Nacional. ¿Por qué no nos hablas del cartón? Pues es un cartón que se refiere precisamente a una situación de que hay muchas calumnias que están revoloteando en la prensa, en algunos micrófonos, sobre todo algunas cámaras, reflectores, y que a mí me parece que a pesar de que no queda de otra, sí puede ser desgastante para la presidencia de la República el estar atacando a esta bola de miserables. Lamentablemente no queda de otra porque no existe un equilibrio en los medios como para poder regular esta prensa malavida, esta prensa chayotera y que se la pasa calumniando un día sí y un día no. Y sobre todo los viernes, como bien refirió por ahí el querido Fabricio Mejía. Así que, bueno, mucha gente se sintió aludida, se puso el saco antes de, como tú bien dices, antes del guarache, precisamente porque se saben calumniadores. Este cartón no se refiere, por supuesto, a ningún periodista de a pie, a ninguno de la tropa, a ninguno de los fotoreporteros que se rompen la crisma y sobre todo los de Nota Roja. Este cartón es para los dueños de los medios de comunicación que se encargan incluso de tratar de poner en la agenda esta bola de calumnias. Entonces eso es exactamente lo que quiero decir. Por eso la mecha del cañón es una banda presidencial. Yo creo que sí es un desgaste. A mí me parece que es el presidente más fuerte y más popular y más querido que ha habido en el país desde Lázaro Cárdenas, pero sí creo que esta situación de combate de narrativas es algo que lamentablemente sí desgasta un poco a la figura del presidente. Estoy totalmente de acuerdo que se defienda, y más si se meten con sus hijos, y de esa manera tan vil e irresponsablemente delictiva, ¿no? Porque, pues, ¿por qué te vas a meter con los niños, por ejemplo? Aunque yo creo que sí es peligroso esto. Rafael, si no fuera por la mañanera, ¿cómo? Porque muchos critican, oye, desde la mañanera el presidente, los cañonazos, fustiga. Bueno, yo creo que responde, aclara, desmiente, pero si no fuera por la mañanera, creo que estaríamos en una situación muy comprometedora para aquellos que estamos en contra de que regresen los privilegios, en que regresen los personajes que tanto criticamos, tú en tus cartones, nosotros desde nuestros programas, Rafael. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, estoy incluso a favor de que suceda, porque precisamente lo que debería de pasar es que tengamos una prensa tan fuerte y tan proyectada como la que tiene la derecha. O sea, es evidente que hay un desequilibrio en los medios. O sea, sería muy útil para la sociedad que existieran medios de comunicación igual de fuertes donde pudieran existir estos debates, estas contestaciones, estas respuestas para desmentir todo lo que está diciendo, por ejemplo, Latinus, todo lo que se ha repetido, incluso y lamentablemente con Aristegui, noticias, a eso me refiero. Creo que sí es importante lo que hace el presidente, pero yo creo que debería de ser eso respondido también por la prensa, una prensa más fuerte. Este espacio que tienes es importante, lo que tienen otros colegas también en sus canales de YouTube, pero el día que podamos tener un equilibrio en los medios, en la televisión, en las pantallas, en la radio sobre todo, porque donde tú le cambies vas a escuchar puras mentiras y puras críticas a lo güey y con saña y con un veneno que no tiene nada que ver con la información. Entonces, eso es lo que yo creo que sería muy útil. El presidente está haciendo lo que tiene que hacer porque no hay de otra. Y está bien. Oye, estoy viendo el cartón del día de hoy. También te va a demandar Roberto Palazuelos. ¿Cómo te atreves? Rafael Pineda, ¿cómo te atreves a publicar esto?
Ya tenemos lema de campaña, le dice el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, a Roberto Palazuelos: balazos, no abrazos. ¿Cómo? Él es puro, limpio, impoluto, incapaz. ¿Cómo te atreves, Rafael? Nótese mi sarcasmo, obviamente. Pues a mí me parece muy revelador todo lo que él solito anda diciendo en algunos programas de entrevistas de sociedad, ¿no? Como con Jordi Rosado y no sé qué otros programas así, rositas. Se ve que el cuate tiene incontinencia verbal, no sé si tenga otras, pero esta es bastante reveladora. Y bueno, si Dante Delgado no se da cuenta y no escucha, por ejemplo, a su colega a Patricia Mercado y todo lo que se está revelando, pues entonces también va a ser un cómplice, no solo de los delitos que este cuate ha confesado, sino de los que incluso amenaza con hacer a todo aquel que le ha criticado. Yo creo que yo no estoy en esa lista. No sé si tú creas que estás en esa lista, pero yo creo que sí, hay que evidenciar este tipo de pusilánimes, ¿no? Pues yo creo que sí, me da miedo, debo de admitir, tengo miedo, como diría un clásico del YouTube, tengo miedo de aparecer en la lista de Roberto Palazuelos. Oye, Rafael, déjame preguntarte por todo esto que estás recibiendo, y creo que es parte de un todo. Estamos en una verdadera crisis en el periodismo mexicano, en los medios de comunicación. Y mira que te lo pregunta alguien que se dedica a su manera a hablar de chayoteros y de corruptos, que miento madres, que soy majadero. Estamos en una crisis en los medios de comunicación. Bueno, dice Ricardo Rafael en las páginas del mismo diario en donde tú publicas que me parezco a que soy como Roberto Palazuelos o como Gabriel Cuadri, pero en los medios de comunicación. Estamos en una crisis. ¿Y de qué tamaño es la crisis en los medios de comunicación en México? Mira, yo creo que la crisis esta crisis en los medios de comunicación tiene muchos niveles y sobre todo muy peligrosos. Y es precisamente cuando vemos que los primeros violentadores de los periodistas son muchos medios de comunicación que les pagan una miseria a los colegas reporteros de a pie, a los fotoreporteros, sobre todo, que tienen que tener 2 o 3 trabajos, y por eso es que cuando los asesinan andan diciendo ahí que no son periodistas porque no se dedicaban al 100% a eso. Y creo que ese tipo de discursos y ese tipo de maltrato al gremio es ejercido en primera instancia por estos dueños de los medios de comunicación, porque no tienen un salario digno, no tienen prestaciones, no tienen un seguro social, no tienen un seguro de vida, no tienen un psicólogo 24/7 y sobre todo los de nota roja, o no hay una protección adecuada cuando están en riesgo. Y eso no nada más es en la Ciudad de México, la situación es mucho más penosa y mucho más agresiva en los estados. Yo vivía en Veracruz y conocí a muchos colegas periodistas que tenían que tener 2 o 3 trabajos. Y es un sistema que está muy bien aceitado, porque a muchos de esos medios de comunicación les conviene no pagarles bien a estos reporteros, porque entonces los orillan a que se acerquen. Algunos lamentablemente se acercan y consideran que el periodismo no es un oficio, no es un servicio social, no, lo consideran un negocio. Y entonces muchos dueños de medios les dan una página, un espacio en una estación de radio o en un periódico, en una revista, y les dice, ay, tú te haces cargo, no te voy a pagar nada, te doy el espacio. Y eso significa en un contrato no verbal de que acércate al cliente y usa la máxima que suelen usar estos impostores, de cobrar algún funcionario, algún diputado, algún senador, algún alcalde, para que no le pegue. Págame para no pegarte. Y eso es una dinámica que se usa muchísimo y que me parece lamentable. Y luego eso se enseña a otras generaciones. Y muchos creen
torpemente, lamentablemente, criminalmente, porque la información no yo la considero, todo el mundo debe considerarla como un bien común para la toma de decisiones de vida, no solo políticas, se convierten en cómplices de esta situación de acoso, represión, intimidación y asesinato de periodistas. Entonces la crisis es muy dura, eso por un lado, pero como tú bien mencionas, también está la crisis de estos periodistas que se dedican a inventar, a replicar, a exponenciar muchas mentiras. Entonces, y luego peor, también hay caricaturistas que ilustran estas mentiras. Y eso también me parece patético, mano. O sea, son muchísimos detalles, muchísimos subniveles, y podríamos tardarnos horas hablando de la crisis del periodismo hoy en día en México. Yo por eso, podemos tener diferencias con Monero Rapé, pero por eso lo admiramos y lo respetamos. Nunca del nivel, perdón por lo que voy a decir, Rafa, pero nunca del nivel de un Chavo del Toro que me pone en una caricatura junto a Jesús Ramírez Cuevas, pero no hay un solo documento, porque no lo van a encontrar, porque no existe, porque no conciben que haya locos como Vicente Serrano y locos como los compañeros de Sin Censura, que no recibimos publicidad oficial, ni chayote, ni dinero de campañas políticas. Así que, Chavo del Toro, a ver, espero que estés escuchando bien y aprendiendo tus lecciones. Oye, solo por si estabas con el pendiente, Rafael, ya se refirió a tu cartón el mismísimo Roberto Palazuelos. ¿Ah, sí? Vamos a escuchar cómo dice que todo esto es una campaña. Fíjate nada más, ¿cuánto cobras, Rapé, por formar parte de esta campaña para desviar la atención sobre el caso de la casa en Texas? Y que por eso decimos lo que decimos también. Bueno, vamos a escuchar a Roberto Palazuelos y escuchar también la opinión de Monero Rapé, Rafael Pineda, hablando con nosotros sin censura. Tira del Estado en mi contra es para tapar la noticia de la casa de Houston. Esa es la gran realidad, ¿me entiendes? Y me están tratando de demeritar, pero en su mente, porque aquí en Quintana Roo yo los invito a que vengan a Quintana Roo a caminar con Roberto Palazuelos para que vean quién soy. Me tienen un pavor, Ciro. O sea, es una campaña en tu contra para tapar este caso que ha salido de una casa donde vive el hijo del presidente López Obrador. Exactamente, eso es lo que es, y además es una campaña en mi contra para tratar de sacarme de la contienda, para que ellos tengan el camino libre. Inclusive acaba de tuitear el hijo del señor presidente, balazos, no abrazos. No, pues digo, por favor, la situación del país, de la seguridad... Es el cartón hoy de Rapé en Milenio, ya lo habrás visto. Sale Dante Delgado y tú con una pistola en la mano. Dice Dante, ya tenemos lema de campaña, balazos, no abrazos. Y lo retuiteó un hijo del presidente López Obrador. Así es, lo retuiteó él. Ahora mira, déjame decirte algo, Ciro. La situación de la seguridad en el país está peor que nunca. Nunca en la vida habíamos visto una situación así en toda la República, y Quintana Roo no es la excepción. Quintana Roo está en fuego, la situación está terrible, tenemos que cambiar la situación. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Roberto Palazuelos con un Ciro Gómez Leiva que no sean mal pensados. No es que quiera llevar la conversación a algunos lugares. Es el estilo nada más de Ciro Gómez Leiva, el gran periodista de México, Mr. Rating. ¿Cómo ves, querido Rapé? No, pues, ¿qué te digo? Para mí, te digo que me sorprende, me siento muy halagado por esta proyección pública, incluso por el gran periodista, defensor de gente tan impoluta, como es Ciro Gómez Leiva, ¿no? Un cuate que siempre va y busca la opinión de gente muy probada, proba, como le dicen. Y bueno, ¿qué te digo? Este cuate pues también está pues escupiendo para el cielo, porque pues no hay otra cosa más que lo evidente. Él solito se ha puesto
se ha pegado un balazo en el pie con sus declaraciones. Él está confesando y no sé qué está esperando la Fiscalía General de la República para ir por él, porque pues está confesando sus delitos y creo que sí es algo que se debe de tomar, no sé si perseguir por oficio. Así que te digo, pero en primer lugar me siento muy halagado. Hasta fui tema de cartón, ¿no? Y fíjate nada más por lo que está sucediendo del queridísimo Monero Teta. Se llama sopiloteo semiótico. Ahí si lo pueden buscar, Teta Monero, Teta_Monero, y está muy chistoso. Me dibujó con demasiado pelo, es lo único que le voy a reclamar. Oye, a ver, Rafael, para cerrar. Sí. He estado esperando para preguntarte esto porque, pues sí, está muy cabrón. El presidente ha dicho que Carmen Aristegui va por el lema del Lampa del periodismo, que lo que no tizna mancha. La ha colocado en el saco de Loret de Mola. La ha criticado por comparar el caso de la casa de su hijo en Houston con la Casa Blanca. La ha llamado simuladora, ha dicho que ha engañado por mucho tiempo a las audiencias. Obviamente algunos han salido a criticar a Carmen Aristegui. Aquí el que te habla, yo estoy muy crítico porque hace unos meses decía, ¿qué pasó, Carmen? Hace unos meses decías que Loret de Mola era peoncito de Bernardo Gómez o no sé de quién o de quién, palabras más, palabras menos. Y ahora, pues retomando las investigaciones de Loret de Mola, pero ha habido también colegas que han salido a defender a Carmen Aristegui. Para mí, lo más doloroso es ver a las Mario Amparo Casar de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad defendiendo a Carmen Aristegui, o a los Raimundo Rivapalacio defendiendo a Carmen Aristegui, pero en eso estamos. ¿Me das tu opinión, Rafael, de esta situación que nos ha puesto de cabeza? Porque Carmen para muchos ha sido un referente, para otros dejó de serlo, pero bueno, es Carmen Aristegui y tal vez por eso es tan explosiva la situación cuando el presidente dice lo que dice sobre Carmen. Pues, ¿qué te digo? Yo también respeto muchísimo la trayectoria de Carmen, la quiero mucho, de hecho, a mí me ha apoyado en momentos difíciles. Yo sí creo con mucha certeza de que sí, estoy convencido de que sí ha hecho un papel histórico en el periodismo en México. Yo creo que las decisiones editoriales, empresariales de un medio de comunicación como el de ella tienen que ser mucho más cuidadosas. A veces se tienen colaboradores, se tienen comentaristas y a veces no se puede tener mucho, ¿qué te diría? Control o este trabajo está realizado creo que por Raúl Olmos, tengo entendido. Sí. Raúl Olmos trabaja con este tipo de personas y se colgó esta noticia ahí, esta supuesta investigación, creo que coordinada, ¿no?, con estos otros medios. Sí, a mí me parece lamentable la decisión editorial que se tomó y lamento mucho las consecuencias, porque sí, yo creo que sí, incluso a pesar de los señalamientos que ha hecho el presidente, yo creo que sí se equivocó cuando dijo que nunca Carmen Aristegui jamás había hecho nada por este país con su periodismo. Y ahí sí creo que se equivoca. Ahí sí nadie le puede regatear en la historia todos los grandes reportajes e investigaciones en contra de un sistema represor y bastante ladrón. Entonces, este esbirro, este hierro lamentable, pues, ¿qué te digo? Me parece eso, lamentable. Como bien dice, y no es el único, ¿no? Sino el de los chocolates Rocío. También, me parece muy grave. A mí me parece muy grave. Y son decisiones editoriales. Yo no entiendo muy bien por qué se tomaron, pero sí creo que son muy graves, porque sí tienes que ser muy responsable, sobre todo en este ambiente tan lleno de calumnias y de mentiras. No, yo creo que no hay que abonar más mentiras a este ambiente
en donde pues quedan escondidas las grandes hazañas que está haciendo este gobierno y me parecen totalmente loables. Lo del aeropuerto, lo que se está tratando de hacer con el país, los programas sociales, lo que está haciéndose aquí en la Ciudad de México, y se están enterrando debajo de muchas calumnias. Y esa es la misión de la derecha y de todos sus bots y sus granjas de bots y todos estos comentaristas, es esconder debajo de todas estas mentiras todos estos grandes logros que está haciendo la 4T, ¿no? A mí me parece que es lamentable que se haya prestado a esta situación. Uf, pues qué fuerte también lo que dices, Rafael. Yo siempre agradezco tu generosidad, tu honestidad para compartir tus opiniones con nosotros y sobre todo en estos temas que son, híjole, muy, muy complicados. Por lo pronto, nuestra solidaridad ante los que es muy poca cosa, pero nuestra solidaridad ante estos ataques, señal que vas avanzando, señal que sigues dejando la víbora chillando, como digo yo, con tus cartones, y nosotros siempre al pendiente de tu trabajo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a que te sigan en redes y obviamente en donde estás publicando? No nos perdemos obviamente el Chamuco TV, mi querido Rafael. No, yo te agradezco muchísimo el espacio, mi querido Vicente, siempre muy honrado por prestarme esta ventanita para poder opinar, y creo que a veces hay que explicar esta situación, porque sí se quiere distorsionar la realidad, y es lo que quisieron hacer con este cartón, distorsionar la realidad. Ya incluso pidieron mi cabeza para que me despidan de Milenio, de Cartooning for Peace, la organización de caricaturistas a la que pertenezco desde hace un rato. Ya hasta me preguntaron, oye, ¿estás bien? Vimos que hubo reacciones, ¿nos puedes explicar qué pasó? Ya les expliqué. Pues es exactamente eso, ¿no? Que quieren distorsionar la realidad una vez más, y bueno, pues eso, que quieren que me despidan de todos estos espacios. Entonces, mientras eso no sucede, pues yo sigo publicando en la página 2, en Milenio Diario, y desde hace muchos años también en la revista Chamuco, y me pueden encontrar con el @ de Monero Rapé en Twitter y Rapé Monero en Facebook. Así que muchísimas gracias, mi querido Vicente. Pues aquellos que te quieren censurar muy al estilo Serrano, que vayan y chinguen a su madre. Te mando un abrazo, Rafael Pineda. Gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto. Un abrazo muy grande para ti, mi querido Vicente, y para ti y para todo tu público. Sale, y precisamente... Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.